Relatos de Belcebú a su nieto, George Ivanovich Gurdjieff. Capítulo 42. Segunda parte. Belcebú en América. En nuestro gran megalocosmos se ha establecido para todos los seres con razón una ley, por así decirlo, según la cual uno debe siempre y en todas las cosas mantenerse alerta contra el ímpetu inicial, porque ese movimiento se convierte en una fuerza que constituye el impulso fundamental de todo lo que existe en el universo y que conduce a todo de regreso al ser primario. En este punto de su relato, Belcebú recibió un leito chambros y cuando terminó de escuchar el contenido de la comunicación, se dirigió nuevamente a Hussein y dijo: «Creo, querido nieto, que para una representación más detallada y una mejor comprensión de las anomalías del psiquismo de esos seres tricerebrados que han despertado tu simpatía y que surgen en el planeta Tierra, será útil que te explique algo más detalladamente las causas que producen, en las presencias comunes de estos seres tricerebrados norteamericanos, la falta de armonía de estas dos funciones fundamentales. Para lograr una más clara exposición, te explicaré separadamente las causas de la falta de armonía de cada una de estas dos funciones fundamentales y comenzaré por explicarte las causas de la desarmonía en el funcionamiento de la transformación de su alimento visceral primario, o como ellos mismos dirían, las causas de la ruina de sus estómagos. Existieron y existen varias causas definidas para la desarmonía de esta función, causas que son comprensibles aún para la razón de los seres tricerebrados normales ordinarios, pero la causa principal y fundamental consiste en que desde el comienzo mismo de la formación de su comunidad se fueron acostumbrando gradualmente, debido a toda clase de condiciones e influencias ambientales establecidas por una autoridad que se formó anormalmente, y ahora están absolutamente acostumbrados a no utilizar jamás nada fresco para su primer alimento visceral, sino a emplear única y exclusivamente productos ya descompuestos. En la actualidad, los seres de este grupo casi nunca consumen para su alimento visceral primario un producto comestible que conserve todos los elementos activos colocados en todo ser por la gran naturaleza como requisito indispensable para asimilar poder para la existencia normal. Ellos conservan, congelan y extractan de antemano todos esos productos y solo los utilizan cuando la mayoría de los elementos activos necesarios para la existencia normal se han volatilizado ya. Esta anormalidad ocurría ya en el proceso ordinario de la existencia visceral de los seres tricerebrados que tanto te interesan, en esta ocasión, en el caso del nuevo grupo, y continúa extendiéndose y fijándose en todas partes, también como consecuencia del hecho de que después de la época en que ellos, es decir, todos los seres tricerebrados en general de tu planeta, dejaron de materializar en sí mismos los esfuerzos viscerales indispensables, se destruyó gradualmente en ellos la posibilidad de cristalizar en sus presencias comunes esos datos viscerales gracias a los cuales, incluso careciendo de la guía del conocimiento verdadero, puede percibirse instintivamente la maleficencia de cualquiera de sus manifestaciones. En el caso al que me refiero, si tan solo unos pocos de esos infortunados poseyeran ese instinto característico de los seres tricerebrados, podrían, gracias, aunque no más sea, a las habituales asociaciones viscerales y a confrontaciones accidentales, primero volverse conscientes y luego informar a todos los demás de que, en cuanto se interrumpe la conexión con la naturaleza común de cualquier producto útil en general como alimento visceral primario, aunque este producto sea conservado completamente aislado, es decir, herméticamente cerrado,
congelado o extractado, debe, como todo lo que existe en el universo, cambiar su forma y descomponerse de acuerdo con el mismo principio y en el mismo orden en que se formó. Debes saber, en lo que concierne a los elementos activos a partir de los cuales la naturaleza forma en general todas las formaciones cósmicas, tanto las que están sujetas a las transformaciones a través de los tetracosmos y que constituyen los productos del primer alimento seral, como todos los otros surgimientos completamente espiritualizados o semi-espiritualizados, que en cuanto llega el momento correspondiente, estos elementos activos, cualesquiera que sean las condiciones en que se encuentren, comienzan inevitablemente a separarse en cierto orden sucesivo de las masas, en las que estuvieron fundidos durante el proceso trogoautocrático. Y naturalmente lo mismo ocurre con los productos tan caros a los seres norteamericanos, que ellos conservan en las llamadas latas herméticamente cerradas. Por herméticamente cerradas que estén esas latas, en cuanto llega el momento de la desintegración, por así decirlo, los correspondientes elementos activos comienzan infaliblemente a separarse de la masa total. Y estos elementos activos separados de la masa total se agrupan en esas latas herméticamente cerradas, según su origen, en forma de gotas o pequeñas burbujas, las cuales se disuelven en cuanto la lata es abierta para el consumo de estos productos, y al volatilizarse en el espacio se dispersan hacia sus lugares correspondientes. Los seres de este continente consumen a veces fruta fresca, pero no puede decirse en realidad que lo que comen sean frutas, sino simplemente, como diría nuestro querido maestro, chucherías. Por medio de los árboles que existen en abundancia en ese continente, los científicos de la nueva formación consiguieron poco a poco con sus sabiondeces hacer de estas frutas norteamericanas una fiesta para los ojos, en lugar de una forma de alimentación seral. En la actualidad, dichas frutas están formadas de tal manera que prácticamente no contienen nada de lo dispuesto por la gran naturaleza para la existencia seral normal de los seres. Esos científicos de nueva formación están, por supuesto, muy lejos de sospechar que cuando cualquier formación supraplanetaria es artificialmente injertada o manipulada de esa forma, alcanza un estado definido por la ciencia objetiva como absoisomosa, el cual absorbe del ambiente sustancias cósmicas que solo sirven para recubrir la llamada presencia subjetiva automáticamente autorreproductora. La cuestión es que desde el comienzo mismo de esta última civilización norteamericana contemporánea, aconteció entre los seres de los innumerables grupos separados que de los 7 aspectos del mandamiento fundamental dado a los seres tricerebrados desde lo alto, esto es, esfuérzate por adquirir pureza interior y exterior. El único aspecto que ellos seleccionaron y aunque de un modo deformado han convertido en su ideal es el aspecto expresado en las siguientes palabras: ayuda a todo lo que te rodea, tanto animado como inanimado, a adquirir una hermosa apariencia. E indudablemente, y en especial en los 2 últimos siglos, se han esforzado simplemente por lograr un hermoso exterior, pero por supuesto solo en lo que se refiere a los diversos objetos externos a ellos mismos, que en el período dado se pusieron, como ellos dicen, de moda. Durante el mencionado período no les ha interesado si algún objeto exterior a sí mismos poseía algún tipo de sustancia. Todo lo que necesitaban era que tuviera lo que ellos denominan una apariencia llamativa. En lo que se refiere a los logros de los seres contemporáneos de ese continente, con respecto a la materialización de la belleza exterior de sus frutas, es cierto que en ninguna otra parte, no solo en otros continentes de ese planeta, sino también en otros planetas de ese sistema solar, he visto frutas tan hermosas en su apariencia como las que hay en la actualidad en ese continente. Por otra parte, en lo que respecta a la sustancia interior de dichas frutas,
No cabe aplicarle otra expresión que el aforismo preferido de nuestro querido maestro, que consiste en las siguientes palabras: la mayor bendición eseral para el hombre es la acción del aceite de ricino. Y en cuanto al grado que ha alcanzado su habilidad para hacer sus famosas conservas con estas frutas, ni la lengua puede contarlo ni la pluma describirlo. Tendrías que verlas por ti mismo para experimentar en tu presencia común el grado del impulso de éxtasis que uno puede alcanzar al percibir con el órgano de la vista la belleza exterior de esas conservas de frutas norteamericanas. Recorriendo las calles principales de las ciudades de este continente, especialmente de la ciudad de Nueva York, y contemplando lo expuesto en cualquier frutería, resulta difícil decidir inmediatamente qué es lo que los ojos contemplan. Se trata de una exposición de pinturas de las futuristas de la ciudad de Berlín del continente Europa, o es una exhibición de las famosas perfumerías para extranjeros de la capital del mundo, es decir, de París. Solo después de un momento, cuando uno ha podido finalmente captar diversos detalles de la apariencia de estos despliegues y puede reflexionar nuevamente, puede uno comprobar claramente cuánto mayor es la variedad de color y de forma de los tarros de esos despliegues de conservas de frutas norteamericanas que la de los del continente Europa. Y esto se debe evidentemente al hecho de que en la psiquis común de los seres de este nuevo grupo, la combinación resultante de la mezcla de razas que antes fueron independientes corresponde más completamente a una mejor percepción y un más acabado conocimiento del sentido y la bondad de los logros de la razón que la de los seres de la comunidad contemporánea Alemania con respecto a las sustancias químicas que han inventado, denominadas anilina y alizarina, y la de los seres de la comunidad de Francia con respecto a la perfumería. Cuando yo mismo vi por primera vez una exposición de ese tipo, no pude contenerme y entré en uno de los negocios y compré unos 40 tarros de todas las formas, que contenían conservas de frutas de todos los matices de color. Los compré para complacer a los seres que me acompañaban en ese momento, quienes procedían de los continentes de Asia y Europa, donde no existían aún frutas de apariencia tan hermosa. Cuando llevé mis compras a casa y las distribuí entre ellos, estos seres no se sintieron menos atónitos y deleitados ante su aspecto, pero más tarde, cuando las consumieron como su alimento cereal primario, fue suficiente ver sus muecas y la forma en que sus rostros cambiaban de color para comprender qué efecto producen estas frutas sobre el organismo de los seres. Algo aún peor ocurre en ese continente con un producto que tanto para ellos como para casi todos los seres tricerebrados del universo constituye el más importante para el alimento cereal primario. Este es el producto denominado prosfora y que ellos llaman pan. Antes de describirte el destino del pan norteamericano, debo decirte que esta parte de tierra firme de la superficie de tu planeta denominada América del Norte y del Sur se formó gracias a diversas combinaciones accidentales, provenientes en primer lugar del segundo gran cataclismo no acorde con la ley, que tuvo lugar en ese malhadado planeta, y en segundo lugar de la posición que ocupa la Tierra firme en relación con el proceso del movimiento sistemático común, que posee un estrato de lo que se denomina suelo, que fue y sigue siendo adecuado para la producción del grano divino, con el que se hace el prosfora. Contando con el conocimiento consciente sobre la forma de utilizarlo, el suelo de estos continentes puede producir, en lo que ellos llaman una buena cosecha, la totalidad de un proceso completo de la sagrada ley Hepta para Parshinok, e incluso con una utilización semiconsciente, cosa que no ocurre allí, el suelo produce una considerable abundancia de este grano divino, en comparación con otros continentes. Bien, pues cuando los seres de ese continente comenzaron a poseer por diversas circunstancias fortuitas muchos de esos objetos que para el extraño psiquismo de los seres tricerebrados contemporáneos que han despertado tu interés constituyen el objeto de sus sueños y que en todas partes se denominan dólares, gracias a lo cual, según costumbres establecidas allí desde hace mucho tiempo, adquirieron lo que se llama un sentido de superioridad con respecto a los seres de todos los otros continentes, con el resultado, que ahora es también muy habitual en ellos,
de que empezaron a realizar sus aviondeces con respecto a todo para alcanzar su ideal contemporáneo mencionado. Entonces también empezaron a ejercitar su sabiondez con este grano divino que se utiliza para hacer el prospora. Con este propósito inventaron todos los medios posibles para deformar este grano divino, con el fin de dar a este producto una apariencia hermosa y llamativa. Para ello inventaron gran variedad de máquinas, por medio de las cuales raspan, peinan, suavizan y pulen el trigo, que tiene la desgracia de surgir en este continente, hasta que logran la destrucción completa de todos los elementos activos concentrados en la superficie de los granos, precisamente debajo de lo que se denomina vaina, y que son los designados por la gran naturaleza para renovar, en las presencias comunes de los seres, lo que éstos gastan en servirla dignamente. De ahí, querido nieto, que el prospora, o pan que se produce ahora allí con este trigo que surge en tal abundancia en ese continente, no contenga nada útil para los seres que lo consumen, y que a través de este consumo no se produzca en sus presencias nada sino gases nocivos y lo que allí se denominan gusanos. Sin embargo, debo decir en honor a la verdad que si bien no obtienen para sí mismos de este trigo nada que los capacite para servir a la gran naturaleza mejor o más conscientemente, no obstante, al producir en sí mismos los mencionados gusanos, inconscientemente ayudan en gran medida a que su planeta sirva honorablemente al muy grande trogo autogócrata común cósmico. ¿Acaso los gusanos no son también seres por medio de los cuales se transforman las sustancias cósmicas? De cualquier manera, los seres que habitan en ese continente han logrado ya por medio de sus aviondeces con el pan lo que tanto han deseado y se han esforzado por obtener, esto es, que los seres de todos los otros continentes nunca dejen de decir de ellos, como por ejemplo en el caso dado, algo como lo siguiente: son unos individuos sorprendentemente inteligentes estos norteamericanos, hasta su pan es algo extraordinario, tan perfecto, tan blanco y simplemente encantador, realmente el esplendor de los esplendores de la civilización contemporánea. Pero, ¿qué les importa a ellos que de esta deformidad del trigo resulte que su pan sea indigno y que además constituya otro de los innumerables factores que contribuyen a arruinar sus estómagos? ¿Acaso no están ellos también en la primera línea de la llamada civilización contemporánea? Lo más curioso de su ingenuidad es que dan a los cerdos lo mejor y más útil de lo que la naturaleza forma en este grano divino para su existencia normal, o simplemente lo queman mientras que para sí mismos consumen la sustancia que la naturaleza forma en el trigo solo para relacionar y mantener los elementos activos que, como ya te he dicho, se localizan principalmente debajo de la vaina del grano. Un segundo factor, también muy importante en esa falta de armonía de la función digestiva de estos infortunados seres tricerebrados norteamericanos, es el sistema que han inventado recientemente para la eliminación del residuo inútil de su primer alimento visceral, es decir, los cómodos asientos de los llamados inodoros. Además del hecho de que esta maléfica invención fue y sigue siendo uno de los principales factores determinantes de la mencionada falta de armonía que en la actualidad se observa en ellos y también en casi todos los seres de otros continentes, quienes de paso han comenzado últimamente a imitarlos con gran celo en todos los métodos peculiares de colaborar con su función de transformación. Tus favoritos, gracias a su invento, al tratar ahora de realizar aún esta inevitable función del ser, con la mayor sensación posible de agradable tranquilidad, poseen un nuevo incentivo para el celoso servicio de su Dios autocalmante, que, como ya te he dicho más de una vez, ha sido y sigue siendo para ellos el principal factor para engendrar el mal y despertar todas las anormalidades de su psiquismo y de su existencia cerebral ordinaria. Constituye un excelente ejemplo, incluso por así decirlo, una pintura esclarecedoramente luminosa para tu representación de las extraordinarias perspectivas abiertas para el futuro, precisamente gracias a esta invención, el hecho de que ya algunos de estos seres norteamericanos contemporáneos que han adquirido gracias a una serie de accidentes
cierta cantidad de sus famosos dólares, instalan en sus inodoros con cómodos asientos diversos accesorios tales como una pequeña mesa, un teléfono y lo que se denomina un aparato de radio, para que cuando se encuentren sentados allí puedan continuar su correspondencia, discutir por teléfono con sus conocidos acerca de negocios de dólares, leer tranquilamente los diarios que se han vuelto indispensables para ellos, o finalmente escuchar esas composiciones musicales, resultado de la labor de varios asnamuses, que puesto que están de moda, todo hombre de negocios norteamericano está obligado a conocer. El principal daño en la significación de la desarmonía resultante en la función digestiva de todos los seres tricerebrados contemporáneos de tu planeta, provocado por esta invención norteamericana, se debe a las siguientes causas. En épocas anteriores, cuando aún se cristalizaban datos más o menos normales para engendrar la razón objetiva en las presencias comunes de tus favoritos, y ellos mismos podían meditar y comprender cuando otros seres similares y ya iluminados les explicaban un asunto, realizaban la mencionada postura como correspondía. Pero más tarde, cuando los datos del ser mencionados dejaron de cristalizarse en ellos y comenzaron a efectuar esta función solo automáticamente, gracias al sistema prevaleciente antes de este invento norteamericano, el cuerpo planetario podía por sí solo automáticamente, en virtud únicamente de lo que se denomina instinto animal, adoptar la postura definida requerida. Pero ahora que los seres norteamericanos han inventado estos cómodos asientos y han comenzado a utilizarlos para esta función inevitable, su cuerpo planetario no puede ya adaptarse, ni siquiera instintivamente, a la postura requerida, con el resultado de que no solo ciertos de los llamados músculos que materializan esta inevitable función seral se han ido atrofiando gradualmente en aquellos de tus favoritos que usan estos cómodos asientos norteamericanos, debido a lo cual se forman en ellos las llamadas obstrucciones, sino que además se engendran las causas de ciertas enfermedades específicamente nuevas, las cuales en la totalidad de nuestro gran universo surgen única y exclusivamente en las presencias de estos extraños seres tricerebrados. Entre las diversas causas primarias y secundarias, la totalidad de las cuales está ocasionando gradualmente la pérdida de la armonía de esta función fundamental en las presencias comunes de tus favoritos contemporáneos que habitan en el continente de Norteamérica, hay una causa sumamente peculiar, que aunque ruidosamente obvia entre ellos, florece con un impulso de satisfacción egoísta bajo una capa de invisibilidad, debido a su mentalidad de gallina. Esta causa peculiar surgió y comenzó en forma lenta y callada, pero infaliblemente a destruir la armonía de esta función en ellos, gracias simplemente al hecho de que en las extrañas presencias de los seres de este nuevo gran grupo prevalece una pasión dominante: visitar tantas veces como sea posible el continente Europa. También debes saber acerca de esta causa peculiar, principalmente porque habrás de enterarte de otro de sus resultados, dañino para todos tus favoritos: la maléfica sabiondez de sus científicos contemporáneos. Para que te imagines y comprendas mejor esta causa de la gradual destrucción de la armonía de esta inevitable función seral en las presencias comunes de los seres norteamericanos, debes familiarizarte primero con cierto detalle de los órganos que materializan la mencionada función en sus presencias comunes. Entre los órganos que poseen para la completa transformación de su alimento primario, hay uno que existe en casi todas partes con el nombre de tos post-shock, o como ellos mismos dirían, un proceso ciego, o bien, en su terminología científica, el apéndice. La acción de este órgano, señalada por la gran naturaleza, consiste en que diversas sustancias cósmicas conectivas, separadas por la transformación de diversas cristalizaciones supraplanetarias que componen el alimento seral primario, se reúnen en él bajo la forma de los llamados gases,
con el fin de que más tarde, en el momento de la eliminación de las presencias comunes de los seres, del residuo inútil del alimento mencionado, dichos gases colaboren en este acto por medio de la presión que ejercen. Los gases reunidos en este órgano materializan por medio de su descarga la acción mecánica designada por la naturaleza, independientemente del funcionamiento general de transformación que tiene lugar en los seres, y solo en periodos definidos de tiempo, establecidos en distinta forma en cada ser, de acuerdo con el hábito subjetivo. Bien, pues querido nieto, gracias a sus frecuentes viajes al continente de Europa, viajes que en total duran desde 12 días a un mes, se crean las condiciones para un cambio diario de tiempo para el logro de esta función establecida, con el resultado de que surge un serio factor para la gradual destrucción de la armonía en el proceso de esta fundamental función transformadora común. Es decir, cuando durante un periodo de muchos días, a causa del cambio del tiempo establecido, dejan de realizar esa función indispensable, y los gases reunidos en ese órgano, al no ser utilizados por ellos para la acción automática, con el propósito indicado, y al no cumplir el fin previsto por la gran naturaleza, gradualmente escapan de sus presencias hacia el espacio de forma improductiva. De paso, la totalidad de estas manifestaciones de tus favoritos hace casi intolerable la existencia a bordo de estos barcos de pasajeros para todo ser con un sentido del olfato normalmente desarrollado. Entonces, como resultado de todo esto, con frecuencia ocurre en ellos lo que se denomina obstrucción mecánica, lo cual a su vez conduce a la mencionada falta de armonía de esta fundamental función transformadora. Cuando comencé a explicarte, querido niño, las causas de la ausencia de armonía en la función de la transformación del primer alimento seral en las presencias de los seres norteamericanos, y cuando mencioné los cómodos asientos que ellos inventaron, te dije, entre otras cosas, que estos extraños seres tricerebrados que han despertado tu interés y que habitan en el planeta Tierra estaban esforzándose nuevamente por realizar hasta esta indispensable función seral con la mayor cantidad posible de autosatisfacción. Dije nuevamente porque ya antes, en diversos periodos del fluir del tiempo, estos extraños seres tricerebrados que tanto te interesan habían introducido varias veces algo similar en los hábitos de su existencia ordinaria. Recuerdo claramente uno de estos periodos cuando los seres de aquel tiempo, quienes de paso y según creen tus favoritos contemporáneos no eran más que salvajes antiguos, inventaron toda suerte de comodidades para efectuar esta misma necesidad de seral, no por prosaica menos indispensable, a causa de lo cual estos norteamericanos contemporáneos, quienes en su ingenuidad se consideran ya civilizados hasta un grado de non plus ultra, han inventado estos cómodos asientos para sus retretes. Esto ocurrió precisamente durante el periodo en que el principal centro cultural de todo tu planeta era el país de Tikliamish, y cuando este país se encontraba en la cúspide de su esplendor. Los seres del país de Tikliamish inventaron para esta función seral algo bastante parecido a los cómodos asientos norteamericanos, y también aquel maléfico invento se extendió por todas partes y fue utilizado por todos los seres de ese malhadado planeta. Si comparamos la invención de los seres de la civilización tikliamishiana con el invento de los norteamericanos contemporáneos, este último nos parecería, utilizando la expresión que ellos usan a veces para comparar, un juguete de niños. Los seres de la civilización tikliamishiana inventaron cierto tipo de cómodo canapé, que podía usarse para dormir y también para lo que se llama repanringarse. De modo que mientras uno yacía en aquella maravillosa invención y sin manifestar el menor esfuerzo seral de ninguna especie, podía realizar esta misma necesidad seral inevitable para la cual los seres contemporáneos norteamericanos inventaron sus confortables asientos. Aquellas maravillosas camas estaban adaptadas de tal modo a su finalidad que bastaba tocar una palanca colocada a un costado de ellas para poder realizar instantáneamente y allí mismo esa necesidad indispensable con toda libertad. Y es claro que con suma comodidad y también con el mayor chic. No estará de más, querido nieto, que sepas, de paso,
que aquellas famosas camas tuvieron el poder de causar grandes e importantes acontecimientos en el proceso de su existencia ordinaria. Mientras prevaleció entre ellos el sistema previo relativamente normal, todo transcurrió pacífica y tranquilamente, pero en cuanto algunos de los llamados seres detentadores de poder y de riqueza de esa época inventaron con este propósito las confortables camas mencionadas, que fueron luego llamadas "si quiere disfrutar de la felicidad, hágalo con estrépito", surgió entre los seres de aquel tiempo algo que condujo a las serias y deplorables consecuencias mencionadas. Debo decirte que fue precisamente durante los años en los que los seres de Tikliamish inventaron estas camas maravillosas, cuando tu planeta sufrió un proceso cósmico común de Chirno a Novo, es decir, que concomitantemente con el desplazamiento del movimiento del centro de gravedad de este sistema solar en el movimiento de la armonía cósmica común, el centro de gravedad del propio planeta fue también desplazado. Durante esos años, como tú ya sabes, gracias a esta manifestación cósmica, aumentan todos los planetas en la psiquis de los seres que habitan cualquier planeta que sufre un Chirno a Novo, una sensación vlagonorarirniana, o como también se la denomina, un remordimiento de conciencia, por los hechos realizados en el pasado en contra de las propias convicciones. Pero en tu planeta, gracias a que las presencias comunes de tus favoritos se han vuelto tan extrañas, por una serie de causas que tanto proceden del exterior como surgen por su propia culpa, el resultado de la acción de esta materialización cósmica común no ocurre en ellos como en las presencias de los seres tricerebrados que surgen en otros planetas durante el Chirno a Novo. Es decir, en lugar de este remordimiento de conciencia, allí generalmente surgen y se difunden ciertos procesos específicos, llamados destrucción recíproca de microcosmos en el tetratocosmos. Procesos que cuando tienen lugar en ellos son considerados por tus favoritos como lo que ellos llaman epidemias, y que en épocas remotas se conocían con los nombres de Kalunom, Morkrok, Seinoano, etc. Y en la actualidad con los nombres de peste bubónica, cólera, gripe, etc. Bien, pues gracias al hecho de que muchas de las enfermedades que entonces se llamaban Kolbana, Tirdiank, Moyasul, Champarnak y así sucesivamente, y que los seres contemporáneos denominan esclerosis, hemorroides, ischias, hemiplegias y cosas por el estilo, eran muy frecuentes entre la mayoría de los que utilizaban estos canapés, excesivamente confortables. Aquellos seres en cuyas presencias comunes los datos para las propiedades asnamusianas habían comenzado previamente, gracias a la total ausencia de la materialización de los deberes serales de Park Dolgo, a cristalizarse con mayor intensidad que lo habitual, y entre los cuales figuraban los llamados revolucionarios. Al observar esta particularidad, decidieron sacar ventaja de ella para sus propios fines. Es decir, individuos de esta especie inventaron e hicieron circular ampliamente entre las masas de seres de aquella época que todas las antedichas enfermedades epidémicas contagiosas eran el resultado del hecho de que, gracias a las camas, si quiere disfrutar de la felicidad, hágalo con un gran estrépito. Los burgueses parásitos contraían diversas enfermedades, las cuales a su vez se extendían luego por contagio entre las masas. Gracias a esa peculiar inherencia denominada sugestibilidad que te mencioné antes y que habían adquirido en sus presencias comunes, todos los seres que los rodeaban creyeron, por supuesto, en esta publicidad. Y como habitualmente en estos casos se habla mucho del asunto, gradualmente cristalizó en todos ellos un factor que surge periódicamente y que materializa en sus presencias comunes ese estado psíquico, extraño y relativamente prolongado, que debería denominar pérdida de la sensación de sí mismo. Como consecuencia de lo cual, como también ocurre allí por lo general, se dedicaron a destruir en todas partes no solo estas camas maravillosas, sino también la existencia de los seres que las utilizaban.
Aunque el periodo crítico de esta ceguera en las presencias de la mayoría de los seres ordinarios de esa época pasó pronto, no obstante, la furiosa destrucción de estas camas y de los seres que las usaban continuó sin disminuir durante varios años terrestres. Finalmente, este maléfico invento cayó completamente en desuso y pronto nadie recordaba siquiera que semejantes camas hubieran existido en el planeta. De cualquier modo, puede decirse con certeza que si la civilización de los seres pertenecientes al grupo que habita ahora en Norteamérica se desarrolla con el espíritu y en las escalas actuales, también llegarán incuestionablemente a civilizarse a sí mismos, hasta alcanzar el grado de poseer canapés, tan sorprendentes como las camas. Si quiere disfrutar de la felicidad, hágalo con estrépito. No estará de más mencionar ahora, a modo de ilustración, la invención de productos conservados para el alimento cereal primario y su aplicación al proceso de la existencia cereal realizada por los seres de este grupo contemporáneo, quienes en los últimos tiempos han llegado a convertirse en objetos de imitación para la extraña razón de los seres de todos los otros continentes, principalmente a causa del simple hecho de que aparentemente eran los primeros en el planeta que inventaron hábitos cereales tan útiles y convenientes. Esto es, en el caso dado, la idea de alimentarse con productos envasados, gracias a lo cual, por así decirlo, ahorran tiempo. Los infortunados seres tricerebrados contemporáneos que habitan en tu planeta no saben, por supuesto, ni tampoco por causas que ya te he explicado, poseen en sí mismos la posibilidad de comprender que sus antiguos antepasados de diversas épocas remotas, quienes estaban mucho más normalmente formados como seres responsables, deben haberse estrujado el cerebro, como se dice, para descubrir los medios para disminuir el tiempo empleado en esta inevitable necesidad cerebral de alimentarse con productos. Y habiendo encontrado tales métodos aparentemente inéditos, expeditos, cada vez después de someterlos a prueba, se convencieron de que estos productos de cualquier especie que sean, y cualquiera que sea la forma en que estén conservados, siempre se deterioran con el tiempo y se vuelven inútiles para su alimento primario. Y por ende dejaron de emplear esos métodos en el proceso de su existencia ordinaria. Como paralelo de este medio contemporáneo de conservar productos para el alimento cereal primario en envases herméticamente cerrados, tomemos como ejemplo el método de conservación del que fui testigo presencial en el país de Maralpleisie. Fue precisamente en la época en que los seres de la localidad de Maralpleisie rivalizaban en todo con los seres del país de Tikliamish y se encontraban comprometidos en una acerba competencia con ellos para que los seres de todos los otros países consideraran a su patria como el primero y más importante centro cultural. Justamente entonces inventaron, entre otras cosas, algo similar a las conservas norteamericanas. Los seres de Maralpleisie, sin embargo, conservaban sus productos comestibles herméticamente cerrados, pero no en envases de lata que exudan veneno, como los que utilizan los seres contemporáneos de Norteamérica, sino en lo que entonces se denominaba envases sicarenenianos. Dichos envases sicarenenianos se preparaban en Maralpleisie con la llamada madreperla, muy finamente molida, yemas de huevos de gallina y una cola obtenida del pescado denominado esturión choosna. Estos envases poseían la apariencia y la calidad de los tarros de vidrio no pulido que existen ahora en tu planeta. A pesar de todas las evidentes ventajas de conservar productos en dichos envases, no obstante, cuando algunos seres con razón del país Maralpleisie comprobaron que en los seres que habitualmente usaban productos conservados de esta forma, se atrofiaba gradualmente lo que se llama pudor orgánico. Después de difundir ampliamente entre los otros seres ordinarios la información relativa a esta comprobación, todos los otros seres similares a ellos dejaron poco a poco de utilizar este método y este finalmente fue dejado de lado, a tal punto que incluso el conocimiento de que dicho método había existido no llegó siquiera a la quinta o sexta generación posterior a ellos. En el continente Asia han existido a través de casi todas las épocas
toda suerte de métodos para conservar los productos comestibles durante largo tiempo. E incluso ahora varios de esos métodos existen allí, heredados por los seres contemporáneos de sus remotos antepasados. Pero de todos estos métodos, ninguno ha sido tan dañino para los seres mismos como el método inventado por los seres contemporáneos de Norteamérica, esto es, la conservación de productos en envases que exudan veneno. Este sistema, para conservar productos herméticamente cerrados, de modo que al no estar expuestos a los efectos de la atmósfera escapen al proceso de descomposición, existe entre ciertos grupos asiáticos contemporáneos, pero estos no recurren con este propósito a la ayuda de estos envases de lata norteamericanos que exudan veneno. En la actualidad, con este propósito, solo se utiliza en el continente Asia lo que se denomina grasa de cola de oveja. La grasa de cola de oveja es un producto que se forma en grandes cantidades alrededor de la cola de cierta forma de ser cuadrúpedo bicerebral, llamado allí oveja, y que se encuentra en todo el continente Asia. En la grasa de la cola de la oveja no hay cristalizaciones cósmicas dañinas para la presencia común de un ser tricerebrado, y constituye por sí misma uno de los principales productos para el alimento primario de la mayoría de los seres de los grupos generales del continente Asia. Sin embargo, en lo que se refiere al metal con el cual los seres norteamericanos contemporáneos preparan envases para conservar sus productos, por completamente aislado que esté por dentro de la influencia de la atmósfera, también elimina después de cierto tiempo, al igual que el contenido de los envases, varios de sus elementos activos, algunos de los cuales son sumamente venenosos, como dicen ellos, para las presencias comunes de los seres en general. Estos elementos activos venenosos que provienen del estaño o de otro metal similar, contenidos en envases herméticamente cerrados, no pueden volatilizarse en el espacio, y con el tiempo, al encontrar entre los elementos de los productos contenidos en estos envases ciertos elementos que les corresponden, por lo que se denomina parentesco de clase por el número de vibraciones, se funden con ellos de acuerdo con la ley cósmica llamada fusión, y permanecen en ellos, y junto con estos productos penetran más tarde en el organismo común de los seres que los consumen. Además de conservar sus productos en estos envases que exudan veneno tan dañinos para ellos, tus favoritos contemporáneos agrupados en Norteamérica los conservan preferentemente en estado crudo. Los seres del continente Asia siempre preservan todos sus productos alimenticios asados o hervidos, porque de acuerdo con la costumbre que les fue transmitida por sus remotos antepasados, los productos que se conservan de esta forma no se descomponen tan rápidamente como cuando son crudos. La explicación es que cuando un producto está hervido o asado se provoca una fusión química artificial de los diversos elementos activos que componen la masa fundamental del producto dado, y gracias a dicha fusión muchos elementos activos útiles para los seres permanecen en los productos durante un tiempo comparativamente más largo. Vuelvo a aconsejarte que te familiarices de forma particularmente completa y profunda con todos los tipos de fusión que tienen lugar en el megalocosmos, tanto las químicas como las mecánicas. El conocimiento de esta ley cósmica te será muy útil, de paso, para que te imagines y comprendas cómo y por qué estas numerosas y variadas formaciones se producen en general en la naturaleza. Y ahora entenderás claramente que lo que se llama una fusión permanente de elementos se obtiene en los productos hervidos o asados si por medio de la reflexión captas el proceso que tiene lugar durante la preparación artificial del prospora. El prospora o pan es preparado en general y en todas partes por seres que tienen conciencia de su sagrada significación. Solo tus favoritos contemporáneos consideran su preparación sin la menor conciencia de su efecto, sino meramente como una práctica automáticamente transmitida a ellos por herencia. En este pan, la cristalización de sustancias cósmicas también se obtiene de acuerdo con la ley de Triamesicamno, donde las sustancias de las tres fuentes relativamente independientes siguientes sirven como las tres fuerzas sagradas de esta ley sagrada. Esto es, la sagrada afirmación o principio activo es la totalidad de las sustancias cósmicas que componen lo que tus favoritos llaman agua. El principio pasivo o de negación es la totalidad de las sustancias que constituyen lo que tus favoritos denominan harina,
que se obtiene del divino grano de trigo. Y el sagrado principio neutralizador o de reconciliación es la sustancia que surge o se obtiene como resultado de quemar, o como dicen tus favoritos, del fuego. Para una mejor elucidación del pensamiento que te he expresado, concerniente a la significación de una fusión permanente de sustancias cósmicas de diversas fuentes, tomemos como ejemplo la antedicha totalidad relativamente independiente de sustancias que constituyen el principio activo en la formación del prospora, o pan. Esto es la totalidad relativamente independiente que tus favoritos denominan agua. Esta totalidad relativamente independiente de sustancias cósmicas que se conocen en la Tierra con el nombre de agua, siendo en sí mismo lo que uno podría llamar una mezcla mecánica natural, puede ser conservada única y exclusivamente en condiciones de conjunción con la naturaleza común. Si la conexión del agua con la naturaleza común se rompe, es decir, si se saca un poco de agua de un río y se la mantiene en un envase, después de cierto tiempo, el agua contenida en el envase comienza inevitablemente a ser destruida de forma gradual, o dicho de otra manera, a descomponerse. Y este proceso para los órganos perceptivos de los seres huele muy mal, o como dirían tus favoritos, este agua pronto apesta. Y lo mismo ocurrirá con la mezcla, como en el caso dado del agua con la harina. No se obtendrá más que una mezcla mecánica temporal, o lo que se llama masa, en la cual el agua, después de durar un tiempo relativamente corto, comenzará inevitablemente a descomponerse. Además, si esta masa, esto es, agua mezclada con harina, se cocina al fuego, entonces, gracias a sustancias que provienen o se forman a causa de este fuego, sustancias que, en el caso dado, constituyen, como ya te he dicho, la tercera fuerza sagrada neutralizadora de la sagrada ley de Triamas-y-Kamno, se producirá una fusión química, es decir, una fusión permanente de sustancias, como resultado de la cual la nueva totalidad de sustancias obtenida con el agua y la harina, esto es el prospora o pan, podrá resistir al implacable Eropaz, es decir, permanecerá sin descomponerse durante un tiempo más prolongado. El pan hecho de esta forma puede secarse, desmenuzarse e incluso destruirse gradualmente en apariencia, pero a partir de este proceso de transformación, los elementos del agua no se seguirán destruyendo durante el periodo más prolongado que te mencioné, sino que permanecerán activos durante este tiempo entre los llamados elementos activos prosporianos duraderos. Y en el caso dado, vuelvo a repetirte que si los seres contemporáneos que habitan en el continente Asia conservan sus productos única y exclusivamente en estado hervido o asado, y no crudos, como prefieren hacer los seres norteamericanos contemporáneos, esto también constituye una consecuencia del hecho de que estos hábitos fueron transmitidos a los seres de Asia por sus antepasados, la duración de cuyas comunidades fue de muchos siglos, y quienes en consecuencia tuvieron una larga experiencia práctica, mientras que la duración de la comunidad de los seres norteamericanos es aún, como diría nuestro sabio maestro, tan solo de un día y medio. Para que puedas valorar más justamente la significación de este invento de los seres contemporáneos que habitan en Norteamérica y que constituye, por así decirlo, el verdadero resultado de la civilización contemporánea, no me parece superfluo informarte también acerca de los métodos para conservar varios otros productos durante un largo tiempo, métodos que ahora se utilizan entre los seres del continente Asia. Está, por ejemplo, el método de preparar lo que se denomina ahorma, un producto particularmente apreciado por los seres de muchos grupos del continente de Asia. Este ahorma se prepara en el continente de Asia de una manera muy simple. Esto es, se introducen apretadamente pequeños trozos de carne bien asada en vasijas de arcilla, o en bordocks de piel de cabra. Un bordock es la piel arrancada en una forma especial del ser llamado cabra. Después se vierte grasa de cola de oveja derretida sobre los trozos de carne asada. Aunque los trozos de carne asada cubiertos con grasa también se deterioran gradualmente con el tiempo, sin embargo no adquieren en sí mismos ningún veneno durante un tiempo relativamente muy prolongado.
Los seres del continente Asia consumen este ahorma frío o bien calentado. En el segundo caso es como si la carne procediera de un animal recientemente muerto. Otro producto sumamente popular que se podía conservar durante largo tiempo es el llamado Shagli Shemish, el cual consiste simplemente en diversas frutas. Con este propósito, las frutas recién cogidas del árbol se ensartan en un cordel en la forma de extraños collares, se enfrían. Repito, con este propósito las frutas recién cogidas del árbol se ensartan en un cordel en la forma de lo que se denomina collar y después se hierven prolongadamente en agua. Cuando estos extraños collares se enfrían, se los sumerge varias veces en grasa de cola de oveja derretida y luego se los cuelga para que estén expuestos a los efectos de una corriente de aire. La fruta preparada de esta forma rara vez se estropea, aunque permanezca colgada durante mucho tiempo. Y cuando se quiere utilizar estos insólitos collares para comer, se los coloca en agua caliente durante un momento, con lo cual toda la grasa que los cubre desaparece por efecto del calor y la fruta misma aparece como si acabara de ser arrancada del árbol. Fin de la segunda parte del capítulo 42 de Relatos de Belcebú a su nieto, de George Ivanovich